en Logistec Show, una feria, la novena versión, hoy y mañana hasta las 6 de la tarde con más de 90 expositores aquí en Espacio Riesgo, que ya ha tenido muchísimo movimiento desde temprano. Megacentro es nuestro próximo invitado y a través de Fernando García, que es el gerente de desarrollo y proyectos, que ya lo vamos a saludar porque antes queremos contarles de los 30 años de trayectoria de Megacentro, que se ha consolidado como líder en el sector logístico de Chile, además ofreciendo soluciones integrales de bodegaje y oficinas. Cuentan con más de 35 centros y 10 regiones, en 10 regiones del país, y una superficie arrendable de, escuchen bien, más de 1.900 metros cuadrados, 1.900 metros cuadrados, además de presencia en Perú, en Estados Unidos. Brindan una infraestructura de primer nivel, principalmente con bodegas industriales, con oficinas, locales comerciales, mini bodegas y con algunos de los proyectos del que vamos a estar hablando a continuación, por supuesto, Build to Suit, siendo algunos aliados estratégicos en el crecimiento de su negocio. Ahora sí vamos a saludar a nuestro invitado, Fernando García, que es el gerente de desarrollo y proyectos de Megacentro. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muchas gracias. Tremenda introducción. Uno de los 90 expositores que hay hoy en Espacio Riesgo, Fernando, cuéntanos primero qué tipo de productos de bodegaje industrial ofrece Megacentro. Bien, gracias por este espacio y por la instancia de conversar aquí en esta feria. Nos parece súper interesante como Megacentro estar presente y dado que la logística en el país es un tema fundamental, digamos, en el desarrollo y en el progreso, ser nosotros parte de esto y parte de la cadena logística y la infraestructura que necesita este negocio nos parece súper interesante, así que esto va a partir. Y lo otro, un pequeño detalle, en la superficie total construida que tiene Megacentro es 1.900.000 metros cuadrados. Me dio la sensación de que hubo un par de ceros que faltaron ahí en la entrada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como Megacentro? Nosotros nos dedicamos principalmente a hacer soluciones de infraestructura para distintos operadores del rubro logístico y de almacenamiento. Hoy día gran parte de nuestros metros cuadrados responden a requerimientos de la industria logística, almacenamiento y distribución, como grandes centros de distribución. Varios ejemplos de ello, no los quiero aburrir con eso, pero son principalmente bodegas, grandes centros de distribución que permiten el almacenamiento, la preparación de pedidos y la distribución de carga a nivel, digamos, regional, a nivel nacional, dado que, como dijiste al principio, efectivamente estamos en la región metropolitana, pero así también en otras regiones del país que permiten generar soluciones para distintos tipos de operadores logísticos en la industria. Ahora, y respecto a uno de los proyectos que mencionábamos, Fernando, modelo Build to Suit, ¿en qué significa en lo concreto exactamente y por qué representa una solución tan atractiva para las empresas hoy en día? Los proyectos Build to Suit son un concepto que se ha profesionalizado mucho a lo largo de los años, en los últimos años especialmente, a razón de que la exigencia que pide el rubro logístico y la forma en que operan, valga la redundancia, los operadores, los Build to Suit responden a que la industria, como nosotros los desarrolladores, generen exactamente lo que el negocio logístico particular de cada operador necesita. Eso significa distintos tipos de alturas de bodega, distintos tipos de materialidades de la construcción, la especificación súper relevante que es la planimetría del piso, así también definir el tamaño, los requerimientos, los distintos complementos, los distintos accesorios que pueda tener una operación logística, como pueden ser oficinas de despacho, coordinación con proveedores, un punto de retiro, distintos tipos de adecuaciones que se le hacen a un proyecto común y corriente que es una bodega logística, bien conocida en el rubro, pero cuando tú armas y entiendes bien el requerimiento de lo que necesita esa operación y tú desarrollas un proyecto específico para ello, se transforma en un Build to Suit que lo hace en todo sentido mucho más eficiente, que la infraestructura se adecue a la operación logística, que la operación logística se adecue a la infraestructura, porque finalmente la industria logística, como todos los negocios, están exigidos, buscan adecuar y definir
que para su operación necesitan este tipo de cosas. No es una bodega convencional, no es una instalación, digamos, que se repite en serie, sino más bien se adecúa particularmente para la operación de dicha operación y de dicho cliente. Claro, tantos espacios que se necesitan, ¿no?, en estos tiempos, y es bueno saber cuánto de estos se pueden adecuar. Fernando, ¿qué ventajas competitivas ofrece Megacentro en la ejecución de proyectos del que mencionábamos, Bid to Suite, frente a otros desarrollos inmobiliarios del sector logístico? A ver, yo creo que aquí pasa una cuestión bien importante. Los desarrolladores, nosotros y como los competidores nuestros, están, digamos, bien posicionados en la generación y en el desarrollo de los proyectos Build to Suit. Pero yo creo que Megacentro, la gracia que tiene y el modelo que ha hecho en el último tiempo, yo creo que la experiencia, el saber interpretar, el saber entender, el saber tomar requerimientos, inputs de nuestros posibles clientes o nuestros clientes y transformarlo en una solución de infraestructura, suena en principio simple, pero finalmente la experiencia de haberlo hecho varias veces y entender al detalle lo que requiere un cliente y transformarlo en infraestructura y en una oferta razonable de arriendo para que nuestros operadores terminen operando en nuestra infraestructura, yo creo que es la diferencia. Finalmente, hay distintos grados de profundidad de los Build to Suit. Tú puedes hacer un Build to Suit adecuando algunas cosas de lo que tienes o definitivamente partir en un T-0 con un proyecto diseñado exclusivamente para lo que tu cliente necesita. Yo creo que esa es la manera que nos diferenciamos. Yo creo que la experiencia y la cantidad de veces que lo hemos hecho y la cantidad de veces que hemos sabido atender en una solución competitiva a nuestros clientes. Uno de los casos más emblemáticos es precisamente de estos proyectos inmobiliarios, es Mercado Libre, ¿no? En este ejemplo, ¿qué desafíos enfrentaron ustedes para este proyecto y cómo lograron además convertirlo en un ejemplo exitoso de desarrollo de medida? Bueno, buen tema. El proyecto Megacentro Buenaventura fue un proyecto súper desafiante para nosotros como equipo y para la compañía, digamos, un proyecto inmensamente grande, tiene 650.000 metros cuadrados de terreno, más de 320.000 metros cuadrados de bodega o de superficie arrendable, y particularmente Mercado Libre en su época nos pidió una solución que fuera capaz de albergar más de 100.000 metros cuadrados. Hoy día la bodega más grande que tiene Chile en formato de arrendamiento. Este proyecto y el desafío que tuvo, tiene varios desafíos. Uno bien circunstancial, que es tema de la pandemia, es haber logrado construir, solucionar y haber ejecutado 100.000 metros en plena pandemia. Fue el año 2020, terminamos entregando a principios de 2022. Pero independiente de la pandemia, el desafío que nos planteó Mercado Libre fue no solo entender, como dije anteriormente, los requerimientos puntuales de su operación para generar la infraestructura necesaria para su operación, sino también cumplir tiempos. El desafío súper potente que tuvo en su minuto Megacentro Buenaventura, particularmente estos 100.000 que se lleva aproximadamente un tercio del parque, fue lograr los tiempos que requería Mercado Libre, en el sentido que desarrollar un Build to Suit, desarrollar un proyecto de 100.000 metros que toma un tercio del terreno o un tercio de la capacidad del proyecto y adecuar todo a velocidad máxima y cumplirle la fecha de Mercado Libre, yo creo que fue nuestro principal desafío. Y con harto esfuerzo y con harta energía, en su minuto lo logramos y Mercado Libre montó su operación y hoy día funciona y sigue estando ahí, digamos. Yo te diría que los desafíos siempre están en entender los requerimientos, lograr desarrollar el producto, armar la cabida, el proyecto de ingeniería, las arquitecturas, pero finalmente cuando eso lo combinas con el tamaño, 100.000 metros, con los tiempos, porque Mercado Libre es una empresa en constante crecimiento, muy rápido, todo muy inmediato, yo siento que supimos, a razón de esos desafíos, lograr responder y lograr desarrollar el proyecto para ellos. Eso ha sido una tremenda experiencia, digamos, que nos vuelve a validar como desarrolladores de proyectos inmobiliarios logísticos Build to Suit. Sí, detenernos en eso. El desafío principal fue, por ejemplo, optimizar esos tiempos, que es lo quizás que más destaca, ¿no? Ustedes lo propusieron como desafío de principio y lo han podido mantener en el tiempo. Naturalmente,
la experiencia y el tiempo nos ayuda un poco. Tú decías al principio de esta conversación, Megacentro este 2025 cumple 30 años y un poco ese tiempo y esa historia nos avala para saber que lo que ofrecemos naturalmente a nuestros clientes somos capaces de responder. Somos capaces de responder en calidad, en infraestructura, en especificaciones y en los tiempos comprometidos. Hoy día los tiempos, la dificultad que tienen algunos proyectos en su etapa de desarrollo y luego en su etapa de construcción, lo hemos sabido enfrentar y lo hemos sabido lograr. Eso nos llena de orgullo como compañía. Yo creo que es algo que sí se refleja en el momento en que nuestros clientes nos eligen. Sí. Ahora hay, me imagino yo, una proyección de cómo se visualiza el futuro en torno al desarrollo logístico a medida en Chile y qué rol quiere jugar Megacentro en esta evolución, Fernando. Mira, hay desafíos importantes en la industria, especialmente el desarrollo inmobiliario de proyectos logísticos. Si a eso tú le agregas la componente Build to Suit, que es hacer productos específicos para nuestros clientes, yo creo que está en lograr la eficiencia y hacer proyectos que sean capaces de usar correctamente el recurso suelo. Hoy día los desafíos que enfrenta este negocio y este desarrollo, el uso de la tierra, no sé si quedan pocas, pero hay escasez de tierra o las tierras a razón de la escasez han aumentado razonablemente sus precios. Por lo tanto, hoy día el ser capaces de desarrollar proyectos eficientes en su dimensión de arquitectura, en ser capaces de que a razón de algunos cambios en especificaciones de lo que los clientes nos pidan, lograr hacer eficiente el uso de la tierra, el uso de los recursos de la construcción, las especificaciones, de tal modo que finalmente toda la inversión que nosotros seamos capaces de hacer en nuestros proyectos y en nuestros desarrollos sea cómodo para nuestros clientes en el formato de arriendo. Nosotros somos desarrolladores, nos dedicamos a arrendar y todo lo que necesitan nuestros clientes finalmente va relacionado a lo que nos piden. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que lo hemos tenido siempre en Megacentro, no es razón de lo que viene para el futuro, es siempre lograr la mayor cantidad de eficiencia en el uso de la tierra y en el uso de los elementos constructivos que finalmente definen la inversión total de los proyectos. Y en los Build to Suit yo creo que hay un asunto importante que es seguir transmitiéndole a los clientes la historia y la experiencia que ha tenido Megacentro en los desarrollos de Build to Suit. Hoy día tenemos suficientes metros, suficientes desarrollos que nos avalan como uno de los principales desarrolladores, no solo de la industria logística, inmobiliaria y logística, sino también de los proyectos Build to Suit. Los proyectos de la medida son, yo te diría, nuestra pasión. Nos encanta entender el requerimiento, iterar hasta que sale el proyecto que nuestro cliente necesita. Y no es poco, o sea, un desafío a la medida. Ahora, ¿cómo han trabajado, Fernando, con la tecnología? Ahora la inteligencia artificial, en fin, pero es la tecnología la que avanza rápidamente y me imagino que en temas de logística es una brutalidad ver cómo esto avanza tan rápido, ¿no? Hay un asunto interesante ahí, fíjate, en la tecnología y el uso eficiente de los recursos, como decíamos al principio, el uso eficiente del suelo, el uso eficiente de los elementos constructivos que deberían una inversión total de un proyecto y que con ello se defiende el arriendo. Yo te diría que la tecnología juega un rol esencial porque como ha progresado el desarrollo y como hemos entendido los proyectos, nuestra concepción es que originalmente la logística se acomodaba a la infraestructura. Sí. Y hoy día la infraestructura se tiene que acomodar a la logística y por eso Megacentro ha migrado mucho a hacer proyectos Build to Suit. Y que la infraestructura migre hacia la logística es que la logística define cuáles son sus herramientas para operar. Sistemas de almacenaje, sistemas de transporte, sistemas de preparación de pedidos, automatización, robotización, que esos requerimientos en la industria logística, que muchos están presentes en esta feria, no solo los de infraestructura, terminan definiendo los estándares del pavimento que tiene que tener una bodega, la altura, las condiciones de iluminación, la distancia entre las estructuras, cosa que la eficiencia se logre en los sistemas de almacenamiento y no tan solo en la eficiencia de la construcción. Entonces, la tecnología y la inteligencia y todo lo que se ha desarrollado en el mundo logístico, indico, ha repercutido en cómo nosotros somos capaces de incorporar esa forma de que nuestros clientes operan para hacer la infraestructura adecuada para ello.
volvemos a que cómo se desarrolle, cómo avanza el requerimiento de nuestros logísticos, cómo se deriva en la definición de nuestros proyectos. Y eso lo hace nuevamente caer en el concepto del Virtus Sud. Volvemos siempre sobre el mismo concepto, yo creo que eso es. Nuestros clientes definen, nosotros nos acomodamos. Absolutamente. Fernando García es el gerente de desarrollo de proyectos de Megacentro y claro, tú cuando me decías, ya nos estamos despidiendo, pero simplemente era 1.900.000 metros cuadrados. Eso es mucho en territorio, digamos, para instalar, bueno, lo que sea, que son lo que decíamos, se necesitan espacios en esta época de la vida en cualquier país del mundo. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Bueno, y nosotros vamos a dejarlos solamente por algunos minutos, les vamos a adelantar qué viene después de Fernando García, con quien hablábamos esta mañana. Tenemos otros invitados en los próximos minutos y que tiene que ver también con la logística en nuestro país. Después de Fernando nos va a visitar Sebastián García, que es gerente general de Mindugar, y Juan Francisco Ruiz, que también va a estar, que es el gerente comercial con nosotros. Así que espérenos, que ya estamos de regreso.